Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vámonos con la introducción de este sexto y último repaso de la primera parte del libro de ejercicios, ya estando dentro de la segunda parte. Adelante. Para este repaso utilizaremos solo una idea y la practicaremos hoy tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberaros a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo al recuerdo de Dios. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad. Si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día de hoy. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponde practicar hoy, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender. Pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear sustitúyelo por la idea con la que estés practicando hoy diciendo: no quiero este pensamiento, el que quiero es... Y entonces repite la idea del día y deja que ocupe lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al Maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos todo el significado que jamás podemos tener. Te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es al que se le ha entregado según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él, para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Bueno, pues aquí nos está diciendo de una manera bastante clara, y lo volvemos a repetir, nos está diciendo que el tema principal de la oración es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y nos añade un pensamiento formal para que lo hagamos uno con esta frase. Por eso, cuando decimos la paz de Dios refulge dentro de mí, es para que digamos, no soy un cuerpo, soy libre, o sea, unamos esas ideas juntas, o la idea de el amor de Dios, siento el amor de Dios dentro de mí ahora.
Y está unido completamente a de que no soy un cuerpo, soy libre. Entonces, precisamente la parte importante de la oración es la frase que se repite 2 veces, es como un sándwich de amor, en el que nos recordamos lo que somos. Entonces, no soy un cuerpo, soy libre. Ese es el pensamiento que tenemos que tener todo el día, ¿sí? Porque aún somos tal como Dios nos creó. Le añadimos el otro para que se vuelva un solo pensamiento. Si no soy un cuerpo, pues entonces soy espíritu, y el espíritu siempre está en paz, el espíritu siempre está alumbrado por el amor de Dios, siempre está en ese estado de dicha. O sea, siempre recordar que no somos un cuerpo, porque el cuerpo es el depositario de un montón de frustraciones, dolores, miedos, pesar. Y lo que hacemos básicamente es negar esos pensamientos. Por eso cada vez que se presenta la tentación, pues entonces nosotros lo llevamos ante la verdad. A ver, agarramos este pensamiento y se lo decimos al Espíritu Santo, mira, este pensamiento que tengo. Y Él te va a decir, eso no lo creo Dios. Y tú no tienes por qué eres libre, eres completamente libre de ese pensamiento. Tú puedes descartarlo porque tú no eres un cuerpo, eres un espíritu. Y ese espíritu, Dios te creó, tú eres amor. Y es lo que la misma lección de ayer nos dice, el amor fue lo que me creó. Por lo tanto, solamente soy amor, es todo lo que soy. Entonces, y es lo que nos recuerda el Espíritu Santo. Eres la paz de Dios, por lo tanto, solamente es la paz. La lección de hoy nos habla precisamente de que junto con el amor, la paz, la santidad, también somos dichosos. Y lo vamos a ver ahora en la lección 210. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es mi propia invención. No es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha. Y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, ya sabemos que tenemos que entender muy bien lo que nos dice la lección. Nos dice, no soy un cuerpo. Hace un momento comenté que el cuerpo es el depositario del dolor, del miedo, del pesar, de la carencia, de las pérdidas. Y precisamente cuando decimos no soy un cuerpo, estoy invocando la verdad. ¿Por qué? Porque niego que cualquier cosa que me parece acontecer sea verdad, precisamente porque Dios no lo creó. Las cosas que parecen ser carencias, dolores, pesares, sufrimientos, Dios no los creó. Y nos lo dice en el cuerpo de la lección, dice que todos esos pesares, desdichas, dolores, sufrimiento, yo los inventé. Yo fui quien inventé mis propios dolores, pesares y desdichas. Mi sufrimiento es mi fabricación. Y me dice la lección, no es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé separado de Él y de su voluntad. Entonces, ya cuando digo que Dios no creo lo que me parece acontecer, lo que me mantiene asustado, preocupado, ahora sí, con la cerviz doblada, Dios no lo creo. Esos no son pensamientos que forman parte de la mente de Dios. Entonces, bueno, ¿qué es lo que elijo en su lugar de estos pensamientos de dolor, sufrimiento, pesar, desdicha? Elijo el júbilo de Dios. Porque si soy solamente amor y la paz de Dios refugio dentro de mí, pues entonces le estoy haciendo paso precisamente al agradecimiento, al júbilo. Dios mío, muchas gracias porque no soy un cuerpo, soy un espíritu para siempre inmortal, para siempre dichoso. Y elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Por eso
siempre, cada vez que se presenta una tentación, opongo este pensamiento para que la ilusión desaparezca, ¿sí? Porque porque me hago consciente que la voluntad de Dios para su hijo, que soy yo, que soy su hijo bien amado, solamente es dicha y solo dicha. Y entonces aquí es donde se une con las lecciones, porque si la paz de Dios es todo lo que soy, y el amor es todo lo que soy, y también dice que la dicha, su voluntad de Dios es dicha y solamente dicha, entonces voy entendiendo que santidad, dicha, amor y paz son una misma cosa. Entonces, por eso, al darme cuenta de que todo eso son los dones de Dios que me ha otorgado, pues los elijo en lugar de lo que yo inventé, porque lo que yo inventé es todo lo contrario. Puede tener el disfraz del amor, puede tener el disfraz de la paz, puede tener el disfraz de la felicidad. Inclusive se puede disfrazar de santidad, pero no lo es, porque como me siento enfermo, me siento carente, me siento triste, puedo sentirme enojado, puedo sentirme frustrado. Entonces, eso no es lo que Dios creó para mí. Entonces, por eso, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. ¿Por qué? Porque al ser creado santo, el dolor no tiene ningún sentido, porque el dolor es, digamos, es el premio de la culpa, pero si soy santo, ¿qué tendría que hacer la culpa? Y mucho menos qué tendría que hacer el dolor en mi mente si yo acepto la verdad. Entonces, por eso nos dice, es muy claro, la salvación es una empresa de colaboración. Y colaborar implica elegir los pensamientos que Dios ha dado, tomarlos como los que rigen mi vida, que rigen mis decisiones, y entonces, pues bueno, pues aquí mismo yo elijo el júbilo de Dios. Si soy solamente amor, porque el amor fue lo que me creó y eso es todo lo que soy, no soy otra cosa. Es como cuando, ejemplo, si yo hago una escultura de hielo, pues esa escultura de hielo solamente es hielo. No hay otra cosa que forme esa escultura. Bueno, pues Dios, al crear a su Hijo, le compartió todo su ser. Le compartió el amor. No podemos ser otra cosa. No podemos ser odio y a la vez amor. No podemos ser miedo y a la vez ser amor. No podemos ser guerra y ser amor. Es imposible. Entonces, que nos demos cuenta, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, es lo mismo que decir, el amor me creó a su imagen y semejanza. También es lo mismo que decir, la paz me creó a su imagen y semejanza. Y decir esto es lo mismo que decir, la santidad me creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios, el júbilo, Dios también es júbilo. Y el júbilo me creó a su imagen y semejanza. Entonces, esto es lo que hemos visto en todas estas lecciones, que ahora sí que desde la 181 estamos repitiendo exactamente, soy tal como Dios me creó, pero con otros formatos. Entonces, por eso es muy importante entender que cada vez que nos confundimos con un cuerpo, experimentamos el hambre, experimentamos el cansancio, experimentamos sueño, experimentamos necesidades físicas, de repente nos sentimos necesitados de caricias, de palabras amables, todo eso, pero es el cuerpo el que parece ser el que necesita la salvación y no es el cuerpo, es la mente. Y por eso repetimos constantemente, no soy un cuerpo. Si yo siento necesidades de compañía, es porque me he confundido con un cuerpo. He olvidado que soy el Hijo de Dios y que Dios me rodea. Cuando yo digo necesito compañía, me olvido que yo soy el amor. ¿Sí? Cuando tengo miedo,
Me he olvidado que soy la paz. Cuando estoy peleándome, me he olvidado que soy la dicha. Entonces, ni la necesidad, ni el miedo, ni la guerra, quiero que vuelvan otra vez a mi mente, porque es negar lo que soy en realidad. Entonces, por eso, eso es lo que yo elijo en lugar de lo que inventé. Porque no existe ni tristeza, ni soledad, ni miedo, ni frustración, ningún tipo de ira, porque soy uno con Dios, siempre, en todo momento, en todo lugar. Eso lo aplicamos aquí, en este pequeño espacio de esta dimensión de tiempo y espacio. Soy uno con Dios en todo momento y en todo lugar. Porque en el cielo siempre soy uno con Dios. Por eso nos dice el curso que la única dimensión en el cielo es siempre. La palabra siempre es que no tiene límites. Somos uno con Dios ilimitadamente, siempre. Pero como todavía no experimentamos lo que es el cielo, pues aquí utilizamos en lugar de la palabra siempre, también se puede utilizar aquí, pero diciendo aquí y ahora. Porque solamente existe el presente. Entonces, ahora, tal como las lecciones del día de antier, la paz de Dios refulge en mí ahora. Y la lección de ayer, siento el amor de Dios dentro de mí ahora. ¿En dónde estoy sintiendo la paz? Adentro, en mi mente. En mi mente, corazón, vamos a ponerlo con una sola palabra. Mi mente, corazón. Ahí siento la paz. Ahí siento el amor. Pues ahí es donde elijo sentir el júbilo de Dios en lugar del dolor. Entonces, cuando, ahora, en este momento, ahorita, en este momento, sentir la dicha de Dios, porque soy bien amado, porque Él me creó a su imagen y semejanza. Y esa dicha es una dicha exaltada de agradecimiento. ¿Por qué? Porque no soy un cuerpo. No soy lo que yo he imaginado ser. Entonces, es muy importante entender esto. Todas estas lecciones forman un solo paquete, porque cuando digo el amor de Dios, siento el amor de Dios dentro de mí ahora, es porque no soy un cuerpo, porque soy libre para experimentar ese amor, ¿sí? Porque sigo siendo tal como el amor me creó. Si digo, la paz de Dios refulge en mí ahora, pues entonces me doy cuenta que soy creado a la imagen y semejanza de la paz refulgente que nunca deja de brillar. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, porque el dolor no tiene nada que ver ni con el amor, ni con la paz, ni con la santidad. Por lo tanto, doy un paso al frente saliéndome de esta concha de dolor y diciendo, elijo el júbilo de Dios. Me hago consciente de que no soy un cuerpo. Soy libre de abandonar todos los pesares y también libre de aceptar todos los regalos que Dios me hace. Soy libre. Ya no estoy obligado a pensar que en este mundo vengo a sufrir, que este mundo es un valle de lágrimas. No, puedo abandonar esas ideas tranquilamente porque no son ciertas. Este no es un mundo donde vengo a pasar penurias, porque si vengo a pasar penurias y es un valle de lágrimas y estoy siempre asustado, pues entonces este mundo es el infierno. Soy libre de abandonar este infierno. Soy libre de aceptar que aún soy tal como Dios me creó, completamente santo, completamente puro, completamente bendito. Esto es lo que elijo en lugar de los falsos ídolos que he estado adorando hasta este momento.
Entonces, hagámonos conscientes. No soy un cuerpo. Si soy un cuerpo, me he vuelto depositario de todos los males de este mundo. Eso no lo... Soy libre de rechazarlo. Soy un espíritu y el espíritu es depositario de todos los dones de Dios. Soy libre de aceptarlo. Elijo aceptar el júbilo de Dios. ¿Por qué? Porque no soy un cuerpo. Porque no soy más que lo que Dios, tal como Dios me creó. No puedo hacer otra cosa. Por eso elijo la verdad. Ya no quiero verme de la otra manera. Tengo la impresión de que quiero. Bien, pues con esto terminamos la reflexión. Llenamos el requisito mínimo de al menos 15 minutos. Nos podemos seguir esta forma de abrir nuestra mente y recibir los pensamientos del Espíritu Santo para seguir. Lo podemos seguir haciendo y lo podemos seguir escuchando mientras seguimos leyendo a continuación el libro del canto de la oración, porque pues es un recordatorio. Así que hoy iniciamos el capítulo 2, porque el libro del canto de la oración está dividido en 3 capítulos. Uno es la oración, el segundo capítulo es perdón y el tercer capítulo es la salvación. Entonces, ayer estábamos diciendo que nos va a enseñar que el perdón tiene un papel muy importante en la oración. Y lo vamos a ir entendiendo precisamente porque el perdón también tiene cierto, no es de que venga grados, son diferentes niveles que finalmente se conforman en uno solo. Cómo se va ascendiendo precisamente por la escalera de la oración y precisamente es que el perdón es indispensable. Adelante con la introducción. El perdón le ofrece alas a la oración para hacer fácil su elevarse y rápido su progreso. Sin la fortaleza de su apoyo sería vano tratar de elevarse por encima del escalón inferior e incluso tratar de elevarse en absoluto. El perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para tu salvación. Ambos deben llegar a sostenerte y mantener tus pies seguros, tu propósito firme e inmutable. Contempla la mayor ayuda que Dios ordenó que estuviera contigo hasta que lo alcances. El fin de la ilusión vendrá con esto, de manera opuesta a la naturaleza intemporal de su hermana la oración. El perdón tendrá un final, pues se vuelve innecesario cuando termina la elevación, pero ahora tiene un propósito más allá del cual no puedes ni necesitas ir. Logra esto y te has redimido. Logra esto y te has transformado. Logra esto y salvarás el mundo. Bueno, pues no está diciendo que de nada sirve la oración si no nos hacemos conscientes de lo que es el perdón. O sea, son dos cosas juntas. Y nos habla de que son hermanos. El perdón y la oración son dos pilares, son dos hermanos que nos sirve para sostenernos y mantener nuestros pies seguros en el camino hacia la salvación. Entonces, es un plan infalible. ¿Por qué? Porque el perdón es reconocer que somos tal como Dios nos creó, que seguimos siendo santos y puros. Eso es, el perdón no sirve para el verdadero perdón, el perdón que salva, es el perdón que no reconoce efectos, no reconoce problemas, no reconoce juicios, no reconoce pecados. No, el perdón siempre está diciendo, estoy frente al Hijo de Dios. Y la oración siempre agradece lo que es la verdad. Es un canto de oración. Gracias, Dios, por lo que soy yo en realidad. Porque has depositado todo tu amor en mí
Y eso es lo único que puedo dar. Por lo tanto, tengo toda la paz para compartir y toda la dicha que desborda de mí para darte las gracias por lo que soy. Entonces, nos dice muy claro, la oración pertenece al cielo y se nos ha dado como una herramienta para fortalecer el perdón. Pero si no hay perdón, no hay oración. ¿Por qué? Porque van juntas. Aunque la oración es hermana gemela del perdón, el perdón es una ilusión. A diferencia de la ilusión, de la oración que sí es real, es algo, lo único que va a permanecer con nosotros, porque fue el regalo que nos dio Dios junto con el perdón, que aunque es una ilusión, la oración no es una ilusión. Es el canto de Dios, el canto que todo el tiempo, toda la eternidad, Dios mantiene su mente brillando, en su mente brillando. Entonces, eso es lo que va a quedar en nosotros, eso es lo que nos va a ayudar a quitar el velo. Pero necesitamos reconocer que somos hijos de Dios. Por eso, el fin de la ilusión vendrá junto con estos dos hermanos que Dios nos ha dado, precisamente porque el perdón va a llegar en un momento a alcanzar su final, cuando cumpla el propósito. El perdón no va a pasar al cielo y podemos decir, ay, pobrecito, perdón no puede pasar al cielo. No, es que es como este mundo. Es una ilusión. Necesitamos una ilusión. Se nos ha dicho claramente que nadie puede vivir en este mundo sin ilusiones, por ser un mundo de ilusión. Entonces, Dios nos ha otorgado, dentro de su plan de salvación, nos ha otorgado a través del Espíritu Santo, porque Él es el que puede entender a Dios y puede entender a nosotros. Ha creado un ser que puede ver ambos mundos, el mundo de la verdad y el mundo de la falsedad. El Espíritu Santo nos ha dado precisamente esta ilusión que deshace las demás ilusiones. Es una ilusión que podemos usar sin peligro, que nos va a ayudar a deshacer a todos los demás y que no nos va a conducir a la muerte. Y eso es lo importante. Por eso, logra la unidad entre la oración y el perdón, ¿sí? Y te redimes. Logra esta unión. O sea, date cuenta que la oración y el perdón son un tanto diferentes, pero ambos nos conducen con seguridad hacia el lugar. Uno es reconocer que somos el Hijo de Dios y que con el perdón no le otorgamos realidad a nada. Simplemente nos ayuda a mantenernos inmutables sin inmutarnos ante ninguna cosa que suceda en este mundo. Y la oración es agradecer por lo que sí somos, ¿sí? Entonces, logra esto y te transformas. Logra esto y salvarás al mundo. Mantener vivo el perdón mientras haces la oración. Son cosas aparentemente distintas, pero que nos llevan a un mismo propósito. Eso es la introducción, nos introduce de una manera muy brillante, ¿sí? Porque nos damos cuenta del regalo que nos dio Dios, es un regalo formidable. O sea, que aquel que sigue las instrucciones necesariamente tiene que salvarse, porque es muy simple, es muy sencillo. Así que nos vamos con la sección primera de este capítulo 2, el perdón. Y se llama precisamente el perdón de uno mismo, porque ahí es donde empieza todo. Adelante, Betty. No hay regalo del cielo que haya sido más incomprendido que el perdón. Se ha convertido, de hecho, en un azote, en una maldición donde debería de haber bendición, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido comenzar a dar los pasos de la oración no pueden sino usarlo así. La bondad del perdón es oscura al comienzo, pues la salvación no se comprende.
ni en realidad se busca. Lo que se hizo para sanar se usa para herir, pues no se quiere el perdón. La culpa se convierte en la salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Bueno, está hablando del estado actual de este mundo en el que supuestamente hay un perdón, pero es un perdón que no perdona, que no olvida. Entonces, pero como nos dice aquí, es un regalo del cielo que ha sido muy incomprendido. ¿Por qué? Porque no se ha entendido con claridad qué es el perdón. Por eso hemos dicho tantas veces, el perdón no es, aquel es un mentiroso, pero lo voy a perdonar. No, así ya no funciona. Porque el perdón no enumera faltas. El perdón enumera las virtudes del amor. ¿Por qué? Porque es igualitario. El perdón nos recuerda que somos hijos de Dios. Entonces, por eso, cuando empezamos a decir, aquel es un flojo, ya estamos enumerando lo que Dios no creó. Dios ni creó perezosos, ni creó la flojera, ni la pereza. Entonces, estamos poniéndonos atención en algo que no existe. Entonces, cuando tratamos de perdonar, decimos, bueno, es un flojo, pero tiene esta cualidad que es una persona muy agradable. Y no, pues ya volvemos a resbalar. ¿Por qué? Porque el perdón no identifica ni defectos ni cualidades. ¿Por qué? Porque en este mundo no tiene nada que ver con lo que hay en el cielo. Entonces, precisamente esta es la labor del Espíritu Santo, la que nos está mostrando que el perdón es usar la visión de Cristo, decir, mira, quizás no ves cómo es el cielo, quizás no ves cómo es Dios, más bien no lo ves, pero ten por seguro que esto no lo creó Dios. Y basta con eso, con que sepas que Dios no creó ni la flojera, ni la pereza, ni ni a los inteligentes, ni a los activos. Actividad y flojera corresponden a un cuerpo. No te fijes en lo que pertenece a los cuerpos. Por eso la reacción es, no soy un cuerpo. Y generalmente cuando nos fijamos en las faltas, fijamos en las cosas que hacen o no hacen los cuerpos, que dicen o no dicen los cuerpos. Precisamente el perdón no se fija en esos actos o esa falta de actos, se fija más allá del cuerpo, fija su mente, está apuntando la visión de Cristo a lo que somos realmente, pensamientos santos. Entonces, por eso aquí nos está hablando que el perdón, como se usa aquí, se convierte, o sea, no hay ningún perdón. El lugar lo ocupa la culpa, ¿sí? Y la culpa, pues ya sabemos que la culpa es, el justo castigo de la culpa es la muerte. Y ese es el remedio que cuando usamos la culpa como salvación, el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Pues sí, porque ¿cuál sería la alternativa a la vida? Pues solamente en este mundo puede existir una alternativa a la vida. La otra alternativa es la muerte. Entonces, y ahí es donde vuelve, decimos, pues sí, la muerte no existe. No puede existir. Si no existe la muerte, pues entonces tampoco puede existir la culpa. Entonces, por eso el perdón de uno mismo comienza de una manera completamente inusual. Y eso es lo que va a explicar en poco a poco nos va a explicar en los 8 párrafos, o creo que son 10 párrafos, pero en los primeros 4 que vamos a leer hoy, ya leímos el 1, nos va a mostrar cómo se logra el perdón de uno mismo. Y la forma curiosa, aquí viene, adelante. El perdón para destruir se
adaptará entonces mucho mejor al propósito del mundo que a su verdadero objetivo y a los medios sinceros por los que se alcanza este objetivo. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ninguna culpa que se busca encontrar y amar. Amado de su corazón es el error, y las equivocaciones adquieren importancia, crecen y se expresan ante sus ojos. Selecciona cuidadosamente todo lo malo y pasa por alto lo amoroso como si fuera una plaga, algo odioso rebosante de peligro y de muerte. El perdón para destruir es la muerte, y es esto lo que ve en todo aquello sobre lo que posa su mirada y odia. La misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido para destruir el santo Hijo que él ama. Híjoles, aquí estamos viendo cómo hemos interpretado el perdón de una manera, ahora sí que sí es una manera muy tóxica, porque una cosa es el perdón que nos ofrece el Espíritu Santo, que es el perdón para salvar, y otro muy distinto que nos ofrece el ego, que es el perdón para destruir. Y dices, ¿al perdón? ¿Cómo dijiste? ¿El perdón para destruir? Sí. Y está escrito 3 veces en este párrafo. El perdón para destruir, ¿sí? Dice que no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ninguna culpa que pueda buscar, encontrar y amar. O sea, el perdón para destruir es, ya te equivocaste. No, es que solamente tú te podías haber equivocado. Él no es más que un pedazo de carne que solamente se equivoca. Órale. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pues muchas veces, y a veces nosotros mismos lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque nos volvemos, usa una palabra en el Antiguo Testamento, dice exactores, con X, exactores. O sea, sabemos exactamente que hiciste las cosas mal. Entonces, por eso dice que el perdón para destruir no pasa por alto ningún error, ninguna falta, ningún pecado, o sea, todo se está examinando todo. Dice que todo esto del perdón para destruir tiene al error como algo que el perdón para destruir ama el error, ¿sí? Y las equivocaciones adquieren importancia, crecen y se expanden ante sus ojos. Y entonces dice, ya sabía que te iba a ocurrir eso, pues que estás mal. ¿Cuántas veces hemos oído esto? ¿Cuántas veces lo hemos nosotros también dicho? Entonces, dice, o sea, porque cuando alguien se equivoca, nos volvemos tan efusivos que nos encanta hacer alarde de que somos perfectos. ¿En qué nos hemos convertido? En exactores, en señaladores de pecados. Entonces dice, y además hay otra cosa, el perdón para destruir, selecciona cuidadosamente todo lo malo y pasa por alto lo amoroso como si fuera una plaga. No, este cuate no es cierto, está fingiendo, es un convenenciero o es una convenenciera, me está engañando para que yo vuelva a caer en su trampa. O sea, el perdón para destruir realmente destruye. O sea, porque para eso es. Entonces, por eso dice, el perdón para destruir es la muerte. Por eso aquí vuelve a apuntar lo que la culpa, o sea, porque el perdón para destruir solamente muestra las culpas, ¿sí? Y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Pues sí, porque el perdón para destruir es la muerte. Aquí no lo está diciendo otra vez. Y entonces, pues, el perdón ha sido vuelto de cabeza, se ha invertido, ¿sí? Y la misericordia de Dios que había sido mandada al mundo para salvar, se ha convertido en un medio para destruir. Y lo podemos ver muy bien en ¿cómo se llama? En la famosa decálogo de Moisés. Ahí nos muestra 10 mandamientos que nos destruyen.
Es una ley para destruir. La ley de Moisés, el decálogo, pues es una, un medio para destruir. No existe ningún perdón en los 10 mandamientos. Son leyes para destruir. Y es obviamente que Dios escribió eso. O sea, eso fue modificado precisamente porque nada más había 2 leyes. Amarás a Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu corazón y de tu espíritu. Y amarás a tu otro yo, a tu prójimo, como a ti mismo. Esas fueron las leyes originales. Son las leyes del amor. Pero no fueron sustituidas por las leyes de la destrucción. ¿Sí? El famoso perdón para destruir. Entonces, la misericordia de Dios se trastocó en un cuchillo retorcido para destruir al Santo Hijo de Dios. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de que el perdón, tal como lo usa el ego, no tiene nada de perdón. Es una excusa para destruir. Adelante. ¿Te perdonarías a ti mismo por hacer esto? Aprende entonces que Dios te ha dado los medios con los cuales te es posible regresar a Él en paz. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso y perdona el pecado al elegir en su lugar la paz de Cristo. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Él ama a su Hijo. ¿Puedes recordarlo a Él y odiar lo que Él creó? ¿Odiarías a su padre si odias al hijo que él ama? ¿Odiarías a su padre si odias al hijo que él ama? Pues te ves a ti mismo tal como ves al hijo, y para ti Dios es tal como te ves a ti mismo. Aquí empieza este párrafo con una pregunta muy importante, y es así que ya vimos que el perdón para destruir no pasa ninguna culpa, ningún crimen, todo para el ego todo es malo, hasta las intenciones de querer cambiar son falsas. Son pecado y merecen ser destruidos. Ok, dice, ¿te perdonarías a ti mismo por hacer esto? Porque si te haces esta pregunta, es porque lo has hecho. Yo esta pregunta, cuando la leí, dije, ¿por qué me pregunta así? Es como si yo hubiera hecho todo esto. Y por eso digo, sí, yo lo he hecho. O sea, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, hay veces que nada más ves errores y nada más ves eso, ¿no? No, sí es cierto, sí, yo lo he hecho. Entonces dice, te pregunto, ¿te perdonarías a ti mismo por hacer esto? Pues sí me gustaría perdonarme por eso, ¿no? O a lo mejor yo diría, ¿y si me puedo perdonar? Pues te contesta de una manera muy amorosa. Aprende entonces, si no te perdonarías, pues entonces aprende esto porque necesitas aprender a perdonarte. Y si dices que sí te gustaría perdonarte, pues aprende entonces que Dios te ha dado los medios con los cuales te es posible regresar a Él en paz. Y yo lo puse como una listita, dice, aprende los medios. Estos son los medios, 2 puntos. 1, no veas el error. 2, no lo hagas real. 3, selecciona el amoroso. Y 4, perdona el pecado al elegir en su lugar la paz de Cristo. Son 4 puntos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en esencia lo que es el curso, todo el curso. 1, no veas el error. O sea, ¿quieres perdonarte a ti mismo? Porque por ahí tienes que empezar. Porque yo juzgo a mis hermanos en base a qué? A las leyes que yo he escrito. Esto tiene que ser así y asado y así, toda una lista infinita de requisitos. Entonces, si no cumple con estas leyes, pues entonces con estos mandamientos, con estos requerimientos, con estos requisitos, pues entonces mi hermano no merece el perdón, porque tiene que cumplir con toda una de esas reglas. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo puedo aprender el perdón?
¿Cuáles son los medios para regresar a Dios en paz? ¿Cómo puedo regresar a Dios? Y Dios y el Espíritu Santo dice, no veas el error. Tu listita, tu pergamino, porque es un rollo enorme, no lo veas. Hazlo a un lado para empezar. No lo hagas real. No pongas requisitos, no pongas requerimientos, no pongas mandamientos, no pongas exigencias. Líbrate de eso. No lo hagas real. ¿Sí? Selecciona lo amoroso. ¿Tienes algo en tu lista, algo amoroso? No, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está lo amoroso? Te lo está dando las lecciones. La paz de Dios refugio en mí ahora. Siento el amor de Dios en mí ahora. ¿Sí? Selecciona lo amoroso, selecciona lo amoroso. Y último, perdona el error, el pecado, la transgresión, la falta, al elegir en su lugar la paz de Cristo. ¿Y qué nos dice la lección de hoy? Elijo la dicha de Dios en lugar de lo que yo fabriqué. ¿Y qué es lo que yo fabriqué? Esta lista enorme de requisitos, requerimientos, mandamientos, exigencias que Dios en ningún momento me la dio. A nadie se la dio. Dios solamente le dio su amor a su Hijo para que lo extendiera. Entonces, aquí está igual que en la lección, es completamente coherente con la lección de hoy. ¿Qué es lo que nos dice la lección? No, el dolor es mi propia invención. Yo inventé esta listita. No es un pensamiento de Dios. Yo la inventé. ¿Sí? Yo pensé esta listita aparte de lo que Dios es y de su voluntad. Yo la inventé. Mas, sin embargo, la voluntad de Dios para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha. ¿Y qué es esta lista? Cosas que me hacen muy feliz. Por lo tanto, elijo el júbilo de Dios a un lado, toda esta lista, paz, ¿sí? Elijo en lugar del dolor, porque esa lista me retorna al dolor siempre que la uso. Entonces, aprende de Dios los medios con los cuales es posible regresar al cielo. No veas el error, no lo hagas real. 3, selecciona lo amoroso y elige en su lugar la paz de Cristo. Y eso es, perdón, si se fijan, no está enumerando errores, por eso dice, no veas el error. A ver si lo entendemos bien. El perdón no ve errores, ¿sí? No los hace reales. Solamente ve lo amoroso. ¿Qué puedes ver amoroso en tu hermano? Ay, que esa mirada, esa sonrisa. Bueno, pues si es eso, nada más en eso, ¿sí? Pero si ves la sonrisa y ves la ternura en sus ojos, estás viendo más allá del cuerpo, ¿sí? Y estás eligiendo la paz de Cristo. Y dice, ¿de qué otra manera puede regresar la oración a Dios? Y te quedas así, porque cuando lees con atención, arribita, en el párrafo 3, en el versículo 2 dice, Dios te ha dado los medios con los cuales te es posible regresar a Él en paz. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Y entonces aquí juntas, ¿cómo es posible regresar a Dios en paz? ¿Cómo puede la oración regresar a Dios? Y nos vamos a la lección porque nos dice que somos un pensamiento de Dios. ¿Y el pensamiento de Dios cuál es? Todo el tiempo está haciendo esta oración. Eres mi hijo bien amado, eres tan santo como yo mismo, eres mi obra maestra, eres
imagen de mi imagen. Eres tan semejante a mí como mi propio reflejo. Eso es todo lo que está diciendo Dios. Entonces nos está diciendo que la oración, en el punto final, nos volvemos uno con la oración, nos volvemos un canto con la oración. Por eso dice, si lo leemos, ¿de qué otra manera puede la oración regresar a Dios? ¿De qué otra manera puede regresar el Hijo de Dios a Dios? Es lo mismo, la oración es un pensamiento. Eso es lo que somos, un pensamiento de Dios. Él ama a su Hijo. Puedes recordarlo a Él y al mismo tiempo odiar lo que Él creó. Pues no, es incoherente. ¿Cómo puedo decir, ay, Dios mío, te amo? Y al a ver, chamaco, hijo de tu quién sabe qué, ponte a estudiar. Obviamente que no estás, eres incoherente, ¿no? ¿Sí? Pues se dice, odiarás a su padre si odias al hijo que él ama, porque para ti Dios es tal como te ves a ti mismo. Entonces, si odias al hijo que él ama, también te odias a ti mismo. Entonces, nos dice, caray, ¿cómo está esto? Pues sí, lo va a aclarar en el siguiente punto. Adelante. De la misma manera en que la oración es siempre por ti, así siempre te es concedido el perdón. Es imposible perdonar a otro porque son solo tus pecados los que ves en él. Quieres verlos allí y no en ti. Es por eso por lo que el perdón de otro es una ilusión. Sin embargo, es el único sueño feliz en todo el mundo, el único que no conduce a la muerte. Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo, pues lo has hecho culpable de tus pecados y en él tienes que hallar tu inocencia. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Y no pienses jamás que puedes ver pecado en nadie excepto en ti. Y aquí ya es donde entra precisamente, ¿por qué el perdón tiene que ser primero para mí? Porque tú con tu lista, vas a ir con tu listita, ese califica, ese no califica, pero califica nada más en unos puntos. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás viendo un espejo de tus pensamientos en tu hermano, ¿sí? Y solo en él te puedes perdonar a ti mismo. Porque solo los pecados que ves en él son los tuyos, son tus requerimientos, es esta lista. Y te está mostrando la lista que traes encima y dices, ah, caray, no estoy viendo, mi hermano es santo, pero yo estoy viendo que no cumple con esto. Pero como no somos cuerpos, es que tiene que ser un trabajador, no tiene que ser un flojo. ¿Y qué es lo que estoy viendo en esta lista? Estoy viendo cuerpo. Entonces tengo que hacer a un lado la lista. ¿Por qué? Porque yo he integrado para mí ilusiones que no son verdad. Entonces, lo que ataco a mi hermano es porque yo mismo he establecido esa ley que es válida para mí. A lo mejor yo soy muy trabajador, muy puntual, muy exacto en lo que hago, porque lo he puesto como un ídolo. Y cuando veo a alguien que hace lo contrario, lo ataco. Pero ¿qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando toda la ineficiencia de ese pensamiento en el que yo soy perfecto, puntual, trabajador, pero eso es mi cuerpo. Y eso es lo que me mantiene prisionero y no puedo ver a mi hermano libre de esta regla. Es una cadena de oro, pero es cadena y hace que yo tenga atado a mi hermano y no lo pueda ver en su santidad. Entonces es un cuestionamiento que tenemos que decir, esto que yo considero valioso al bote de la basura porque no es, porque en el momento que yo considero esto valioso, a aquel que no cumpla con ese requisito es pecador. Y mi hermano no ha hecho nada. Lo estoy juzgando por mis propias leyes que tengo yo aquí en mi mente. Entonces mi enemigo no es mi hermano.
lo volvemos otra vez a decir, son estas ideas que están en mi mente de cómo deben ser las cosas. Este es el verdadero enemigo. Por eso es imposible perdonar a otro, porque son estos enemigos los que veo en mi hermano. No puedo perdonarlo por mis propios enemigos. Por eso solo en otro puedo perdonar a mis enemigos. Son estos pensamientos, los veo con claridad. Y entonces digo, eso no lo creó Dios. Sigo siendo un espíritu, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó. Y en ese momento estoy perdonando a mi hermano. ¿Por qué? Porque comparto con él la misma esencia de Dios. ¿Sí? Ya no lo hago culpable por mis pecados que están aquí. Estos son mis enemigos, los que están aquí en mi mente. Por eso no vemos el mundo como es. Lo vemos a través de estos enemigos que tenemos en la mente. Son los obstáculos que me impiden experimentar la presencia del amor. Estos son los obstáculos. No los ha puesto tan claro aquí, muy clarito, muy claro. Entonces, por eso la indicación, no veas el error que está aquí, no lo hagas real, no creas que es real. Selecciona el amoroso, de esto que estoy pensando que es amoroso. Nada es amoroso, a la basura. Perdona esto, no es, Dios no lo creó. Elige en su lugar la paz de Cristo. Me dice, ya fíjate que ya nada más con quitarte eso ya te sientes, elige no, pues sí, como no, al Hijo Santo de Dios. Y entonces te mantienes quieto. Por eso tanta lección dice, aquieto mi mente. Y junto con mi mente se aquieta el mundo. Sí, porque yo soy el que a través de estos pensamientos zarandeo al mundo. Entonces, que nos demos cuenta, ¿no? Que podemos ilustrarlo con un ejemplo como de mente, que cada vez que veía alguien con corbata de moño, lo atacaba porque era el símbolo del pecado. Pero ¿dónde existía ese símbolo? Nada más en su mente, porque la corbata en sí no era nada. Esa corbata de moño no era una señal, no era nada. Pero aquí el loco pensaba que ese moño era una señal de Dios para que destruyera a ese ser. No es cierto, se lo inventó él en su mente. Bueno, pues dejemos de ver en este mundo personas vestidas con corbata de moño, porque ese moño solamente existe en nuestra mente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Eso es que nos demos cuenta que todas son ideas inventadas. Nosotros lo hemos inventado, lo dice la lección. Entonces, aún cuando no estamos leyendo el libro de texto, el curso de milagros nos sigue mostrando a través de otros de sus libros la vigencia de la verdad de la lección, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues con esto nos falta todavía otros 6 párrafos. Nos dejó así, apenas entramos a darnos cuenta que pues, esto tan claro que nos lo está mostrando. Nos los ha dicho el curso a través de los capítulos, nos los ha dicho de muchas maneras. Pues aquí en el canto de oración nos lo dice otra vez, que básicamente el perdón para destruir es esa imagen que tenemos de las cosas que deben ser, pero no como son, y que debemos amar las cosas tal como son, y como son, tal como Dios las creó, ¿sí? No como imaginamos que Dios las creó. Entonces, bueno, pues por eso nos deja una instrucción muy clara. Tú que ves errores en tus hermanos, ¿no te perdonarías a ti mismo hacer esto? Claro que sí. Ahora sí, claro, porque estoy viendo fantasmas, estoy viendo monstruos imaginados. Sí, exactamente. Pues aprende entonces
las herramientas que dio, los medios que nos dio para regresar a él en paz. No veas el error, no lo hagas real, selecciona al amoroso, que no está en nada de lo que contemplaste, sino que al seleccionar al amoroso estás escuchando al Espíritu Santo y elige en su lugar la paz de Cristo. Y eso es el perdón, eso es el perdón. Y bien, nos lo deja claro. Faltan 6 párrafos muy interesantes. Los invitamos mañana a que los estudiemos juntos. Y pues, si hay algo que quieras comentar, algo que quieras compartir con nosotros, pues nos encantaría escuchar. Están los micrófonos abiertos. Bueno, pues creo que hemos llegado aquí. Bueno, pues mañana estamos nuevamente con ustedes a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.